Que el Señor les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Le habla el reverendo Josué Ilión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por tomar de su valioso tiempo, usted y su familia. Damaris, en mi persona, le agradecemos de corazón. Muchísimas gracias. Por favor, abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. Ese mensaje se llama Las misiones y sus dos llamados. Está el llamado secular, que la persona sigue su trabajo y mismo así sigue al Señor, y está el llamado a tiempo completo, que la persona es llamada al ministerio. Los laicos es aquel que mantiene su trabajo y sirve al Señor, predica a sus compañeros, tiene su trabajo, su familia, pero no es llamado a tiempo completo. El ministerio al servicio cristiano a tiempo completo es un llamado específico ordenado al ministerio, es los llamados clérigos. Está esos dos llamados y ninguno es más importante que el otro. Los dos son muy importantes, y abra su corazón y abra su mente para oír la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12, por favor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, decía Pablo, poniéndome en el ministerio. Lo más grande que podemos tener es el llamado al ministerio, ese gran regalo, y tener los dones espirituales para ministrar ahí su palabra. Yo escribí un libro, Testifica, hace algún tiempo, tiene 500 páginas, un libro de texto, un libro de currículo en varias escuelas y seminarios y organizaciones y corporaciones evangélicas y cristianas, en institutos bíblicos, seminarios, centros de capacitación misionera alrededor del mundo, centros teológicos también. En él usted podrá tener más informaciones sobre lo que es esos dos llamados. Jesús dijo en Juan 17:18, así como tú me diste una misión en el mundo, yo les doy una misión en el mundo. ¿No? Otra traducción dice, como tú me enviaste al mundo, yo les he enviado al mundo. O sea, somos llamados. Él nos ha llamado y Él nos ha enviado para ministrar, para predicar su palabra. Si usted es un seguidor del Señor Jesucristo, Él te ha dado una misión en este mundo. Usted no está aquí solo para ocupar espacio o una persona más, sino que Dios te llamó, no solamente para que usted logre sus objetivos personales, pero Dios le llamó a predicar su palabra. Tienes una tarea de Dios mismo. Una vez que estás en la familia de Dios, tu vida cambia. Tienes una razón para vivir. Tu vida ya no se trata de usted mismo, sino la misión que Dios tiene para usted. Sea un llamado secular, para servir al Señor, o sea un llamado espiritual. La misión de Dios para ti se encaja en su misión en toda la historia. Dios creó el universo, pero creó una familia. Él no tenía necesidad de otros planetas, ni estrellas, ni galaxias, sino creó personas, porque quería tener una familia. Y la manera de nosotros acercarnos a Dios, en el momento que somos cambiados, es que Él nos ha llamado para predicar a otras personas, para también ser partes de su familia y elegirlo voluntariamente de servirlo. Es ahí donde usted y yo entramos para predicar su palabra y somos llamados a predicar. La misión que Dios primero le dio a Jesús, ahora le da al cuerpo de Cristo, la iglesia. Una vez que conoces a Jesús, tienes que ir. Jesús dijo en Juan 20:21, como el Padre me envió, yo envío a ustedes. ¿Enviar a qué? A predicar su palabra. Debemos ir y contarnos a nuestros amigos, familiares, vecindarios sobre Él, pero no puedes solamente detenerte ahí. Dios nunca ha salvado a nadie que Él no quiera. Recuerda lo que dice 1 Pedro 3:9. Dios no retarda su promesa, no queriendo que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Él ama a todos en el mundo y nosotros tenemos que predicar esa palabra, que Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos vida y vida en abundante mientras estamos aquí, y la vida eterna. Dios quiere que vivas su misión en todas las partes, en tu familia, tu comunidad, en el mundo. Su misión para tu vida es tanto global como local. Usted piensa localmente, pero usted trabaja localmente, pero usted piensa globalmente. La Biblia dice, ahora el Señor me dice, no basta con ser solo mi siervo, dice en Isaías 49:6. Debes de ser
Más que esto, debe llevar de regreso a los sobrevivientes de la tribu de Israel, pero también te he puesto como luz para las naciones. Debe llevar mi poder salvador a toda la tierra. Ese es el plan de Dios para el mundo. Y tú y yo somos parte. Esa es tu misión para ti y para mí. Quiere que todos de la tierra lo conozcan. Él quiere usarte con eso, para que eso suceda. ¿Cómo puede suceder? Mientras predicamos su palabra. Las palabras de Dios en Isaías no solo son para misioneros o pastores. Si estás en la familia de Dios, es para usted también. En esa misión va a encontrar dos llamados, o dos formas, dos maneras, o dos tipos de ocupaciones del ministerio. Entonces, dos llamados, o dos formas, o dos maneras, o dos tipos de ocupaciones. Una de las dos el Señor tendrá en el futuro o ya tiene ahora para usted ahora mismo. En primer lugar está el llamado secular o material, llamado sagrado o espiritual. Está la diferencia entre los dos. Están los creyentes que se niegan a hacer, están aquellos, una distinción del llamado secular o material, al llamado sagrado y espiritual. El cristiano consagrado dice: todas las vocaciones ministeriales son sagradas, pues todo lo que hago es para Dios. Al decir eso se apoya en versículos como Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor, no para los hombres. Y ellos tienen razón. Serviría al Señor, dicen ellos, en mi profesión y ocupación. Por supuesto, esto es cierto. Claro que sí. En cambio, tampoco invalida la distinción que el Nuevo Testamento hace entre quienes realizan ministerios seculares por mantener sus ocupaciones y los que llevan a cabo un ministerio sagrado cuando lo abandonan todo debido a que recibieron un llamado específico, a tiempo completo, único, especial y definitivo. Los dos tienen validez, los dos son importantes. Los dos son para dos clases de llamados a testificar diferentes entre sí, aunque ambos sirven al Señor, y ninguno uno del otro es más importante que el uno que el otro. En varios versículos Pablo establece una diferencia entre el llamado secular o material, del llamado sagrado o espiritual. El propio apóstol Pablo, en su caso, estaba consciente de que él tenía un llamado especial, espiritual, específico y único en cuanto a cómo testificar de Cristo. Pues eso es a lo que se refiere cuando dice que Dios lo puso en el ministerio. 1 Timoteo 1:12, que es el versículo que tenemos como texto, como base. Dios nos puso en el un ministerio a tiempo completo, al servicio cristiano. Dijo que su llamado era de ser apóstol, predicador y maestro en enseñar la palabra. Reconocía que podía fallar el ministerio. 1 Corintios 9:17, él dice: pongo mi cuerpo en servidumbre, pero expresó la esperanza de poder completarlo. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, o no estimo mi vida preciosa a mí mismo, con tanto que termine con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Eso lo comprobamos cuando lo hizo realidad terminar la carrera. En 2 Timoteo 4:7 dice: terminé la carrera, combatí el buen combate, guardé la fe. En sus epístolas Pablo fue claro al decir que era un genuino apóstol. 1 Corintios 9:1 dice: ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto el Señor Jesucristo? Pues así los dispuso Dios por su voluntad. Tanto 1 Corintios 1:1 como Romanos 1:1 dice que su llamado era anunciar el Evangelio de Dios, llamado a ser apóstol. Pablo no eligió este llamado. 1 Corintios 9:16 dice: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ni se le concediera a otras personas, sino que lo llamó Dios mismo. Gálatas 1:1 dice: apóstol soy, ni de hombre ni por hombres. Por lo tanto, Pablo dice que era un apóstol por la voluntad de Dios y que fue hecho ministro del Evangelio en Efesios 3:7. Es cierto que trabajó con sus propias manos para mantenerse y ayudar a sus compañeros en Hechos 20:34, que era el oficio de hacer tiendas. Dice: esas manos me han servido. Pero nunca se refirió al trabajo de hacer tiendas como su vocación, ni que ese oficio fuera la voluntad de Dios, sino que era un apóstol, predicador y maestro por la voluntad de Dios, y que el hacer tienda lo hizo durante un tiempo solo para pagar sus gastos y su necesidad. Pablo estaba sorprendido por la gracia de Dios que le hizo predicador y apóstol, debido a que antes fue un perseguidor de la iglesia. Usted puede leer eso en 1 Corintios 15, de 9-10, y 1 Timoteo 1:3 dice: no soy digno de llamar apóstol porque perseguí la iglesia de Dios.
entonces él mismo reconoce la gracia de Dios en su vida. Pablo habló de Tíquico y de Epafras, con fieles ministros de Cristo, Colosenses 4:7 y versículo 12. Una distinción que obviamente no se daba a todos. En cuanto a Timoteo, recordó el día de su ordenación y consagración al ministerio, cuando sus presbíteros le impusieron las manos. 1 Timoteo 4:14. En cambio, no hay evidencia en el Nuevo Testamento, presta atención, que sugiere que se eligieran hombres en trabajos seculares, ni que los líderes ancianos presbíteros les impusieran las manos o ordenaran al ministerio para que luego siguieran sus trabajos seculares. Entonces, la ordenación al ministerio es los que son llamados como ministros a tiempo completo en el Evangelio. Esa exclusividad solo se ajusta a Cristo, que llamó a sus apóstoles, como fue el caso de Leví o Mateo, en Mateo 9:9. Eso solo se reservó para quienes él llamó de manera específica a tiempo completo, sea misioneros, pastores o evangelistas a tiempo completo, a fin de que predicasen el Evangelio y sirvieran. Como resultado, los tales dejaron sus trabajos seculares cuando se les llamó al ministerio y sirvieron al Señor a tiempo completo. Los apóstoles sintieron que había algo especial con relación a sus ministerios, porque cuando en la distribución de los alimentos amenazó la unidad de la iglesia en Jerusalén, se negaron a participar del servicio de las mesas y dijeron que solo se dedicaría a la oración y a la predicación de la palabra. Hechos capítulo 6, de versículo 1 a 4. Es difícil escapar la convicción de los apóstoles y líderes de la iglesia primitiva, pues la predicación de la palabra y la oración equivalen a lo que hoy llamamos el llamado completo al ministerio o al servicio cristiano, también llamado el llamado a tiempo completo, que es diferente del llamado parcial, que se divide entre el trabajo, las ocupaciones y el ministerio espiritual. Todos los cristianos tenemos el llamado de servir a Cristo, sea usted en su trabajo o sea usted a tiempo completo, sin importar la vocación, el trabajo secular. Pues solo unos pocos tenemos el llamado para dejarlo todo con el propósito de entregarnos por completo al ministerio y dedicarnos a la oración y a la predicación de la palabra. Presta atención a esto. Es importante mantener esa distinción entre los laicos, quienes sirven a Cristo en sus trabajos profesionales seculares, de los que son clérigos o llamados, ordenados y consagrados al servicio o al ministerio a tiempo completo. Repito, es importante mantener esa distinción entre los laicos, quien sirve al Señor en sus trabajos y profesiones seculares, a los que son llamados clérigos, a los ordenados al ministerio y consagrados a tiempo completo. Entonces, ahí están los dos llamados. Segundo lugar, ¿qué constituye el llamado al servicio cristiano o al ministerio a tiempo completo? El llamado al servicio cristiano no viene como un rayo o un meteoro ruidoso que cayó del cielo. En gran parte es una convicción de que crece basada en ciertos principios estipulados en la palabra de Dios. A la medida que caminamos y maduramos en el Señor a la luz de su palabra, descubrimos que paso a paso Él nos guía al lugar conveniente y el llamado apropiado, al ministerio preciso y en el tiempo oportuno, y escucharemos lo que dice la palabra en Isaías 30:21, que dice: entonces tus oídos oirán tus espaldas palabras que diga: ese es el camino, andad por él, no torzáis a la mano derecha ni a la mano izquierda. Isaías 30:21. ¿Y cómo descubro la voluntad de Dios en el ministerio de mi vida? Sencillamente rendición. Los jóvenes y aquellos que dicen: ¿cómo sabré la voluntad de Dios en mi vida? Muchos dicen: orar, ayunar, todavía no sé. Rendición. Cuando usted rinda su vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le va a guiar. Recuerda que hay canción: yo me rindo a Él, que cantamos con los jóvenes. Yo me rindo a Él, todavía está en el himnario. Yo me rindo a Él, es una canción antigua. Cuando usted se rinde al Señor en completa redención, 100%, el Espíritu Santo le va a guiar a usted. Usted no necesita buscar y saber y descubrir la voluntad de Dios. Ríndese a Él y la voluntad de Dios vendrá automáticamente a su vida a través de la dirección del Espíritu Santo. Una vez aclarado esto, debemos preguntarnos: ¿qué constituye ese llamado de servirlo a tiempo completo? Primero, el reconocimiento del señorío de Cristo. Eso constituye el primer paso en el proceso de ese llamado, reconocerlo como Señor en todas las esferas de nuestra vida.
Hechos 2:36 dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Reconociendo el señorío, que Él tiene la autoridad sobre nuestra vida, de hablar, de decir, de enviarnos en cualquier lugar que quiera, como quiera, cuando Él lo determine. Con estas palabras, el apóstol Pedro resume la gran afirmación de la iglesia primitiva, pues el señorío de Cristo debe poner siempre como prioridad. Presta atención. Puesto que Jesús nos redimió con su sangre, nos salvó por su gracia y nos guarda por su poder, Él tiene en primer lugar el señorío en nuestra vida como cristianos. Repito, puesto que Jesús nos redimió con su sangre, nos salvó por su gracia y nos guarda con su poder, Él tiene el primer lugar y el señorío en nuestra vida como cristianos. Nosotros somos de su propiedad. Nuestro cuerpo, alma y mente y espíritu son suyos. Él tiene el derecho de hacer lo que quiera y desee en nuestra vida. Así que somos nosotros sus siervos y Él es el Señor. Presta atención. Cuando Él habla, debemos escuchar. Cuando Él llama, debemos responder. Y cuando Él ordena, debemos obedecer. Repito. Cuando Él habla, debemos escuchar. Cuando Él llama, debemos obedecer. Y cuando Él ordena, debemos ordenar nuestros pasos y responder como Él quiere. Cuando somos llamados a tiempo completo, toda nuestra vida, todos los momentos es para Él, completamente para Él. Sin un trabajo secular es depender por la fe y vivir por la fe completamente, que el Señor va a suplir sus necesidades, que la prioridad es extender el reino de Dios a través de la predicación. Solo tenemos el derecho de hacerles una pregunta, la que Pablo hizo en Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que usted debe decir. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Si Él nos quiere servicio cristiano, a tiempo completo no tenemos opción alguna sino que obedecer y testificar de Él. Entonces, ¿qué constituye el llamado al ministerio a tiempo completo? Segundo y último, el reconocimiento de la conformación de la iglesia local. Este es muy importante, del liderazgo local. Eso constituye el segundo paso en este llamado, el cual era muy importante y prominente en el Nuevo Testamento. En sí se refería a la aprobación y conformación del liderazgo de la iglesia sobre los llamados al servicio cristiano al ministerio. Hechos 13:1-4 está escrito: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esos al Señor y ayunando, cosas que hoy en día muchos cristianos y ministros no lo hacen, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo os he llamado. Otra traducción dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Usted va a encontrar esa escritura en Hechos 13:1-4. O sea, fueron ordenados, consagrados al ministerio a tiempo completo. Presta atención. Hoy en día esto casi ya no existe en nuestras iglesias cristianas, el tema de la sujeción. Vivimos en una época donde hay divisiones y casi cualquiera tiene un llamado y muchas veces en realidad nunca han recibido llamado alguno. Entonces, al estar en desacuerdo con su liderazgo, presencia local o con su pastor, se levanta para ejercer un ministerio cual nunca los llamó el Señor y provoca destrozos, divisiones en la iglesia, enemistades y dolor en el pueblo de Dios. Esto yo lo he visto alrededor del mundo. El clásico ejemplo de sujeción de un candidato al ministerio fue el de Pablo y de Bernabé, quienes recibieron la orden imperativa del Espíritu Santo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del cual los he llamado. Hechos capítulo 13, versículo 2. Pablo y Bernabé no estaban en rebelión como tantos hoy en día están y dividen sus iglesias porque quieren estar en el liderazgo. Pablo y Bernabé habían recibido el Espíritu Santo, sin embargo estaban sujetos a la iglesia en Antioquía. Por lo tanto, esa es la pregunta que se debe hacer. Presta atención. Si el Espíritu Santo ya les llamó, ¿esto no es lo suficiente? No. ¿Y por qué la iglesia debe opinar sobre esto?
y dar su aprobación sobre su llamado. Sencillo, porque Dios es un Dios de orden y no pasa sobre la autoridad de los líderes y ministros que Él ha puesto en la iglesia. Él respeta la autoridad de los ministros que Él ha constituido en su iglesia. Además, nunca viola los principios de sujeción de los llamados. La razón es que la iglesia, como menciona ese versículo de 1 Timoteo 3:15, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y Dios es un Dios de orden. Nadie se puede llamar a sí mismo, como muchos predicadores hoy en día en las redes sociales. No tienen concilio, no tienen credenciales, no tienen a nadie que está sobre ellos. Dicen y hablan lo que quieran, inventan todo tipo de doctrina. Y hay aquellos incautos e ignorantes, espiritualmente hablando, que los oyen. Pero son personas en rebeldía, que no tienen sujeción a nadie, que han sido llamados a sí mismos, hablan y dicen lo que quieran, porque no están sujetos a un concilio, a una denominación, a un supervisor, a un superintendente. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La iglesia es el canal por el cual fluye la gracia salvadora de Dios hacia un mundo necesitado de evangelización. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La evangelización y las misiones no son obras de algunos individuos, sino que son responsabilidad de la iglesia como un todo. El Espíritu Santo envió a Pablo y Bernabé en los viajes misioneros, pero ellos estaban sujetos a la iglesia local, a la iglesia de Antioquía. Así que a su regreso, le informaron a la iglesia todo lo que llevaron a cabo, así como las cosas que le sucedieron. Cuando Dios me llamó, yo soy sujeto a mi pastor de las Asambleas de Dios en Brasil. Soy sujeto a juventud con una misión en Brasil y después cuando fui a España. Yo soy sujeto a las Asambleas de Dios de los Estados Unidos, a mi superintendente nacional y el superintendente local. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Usted no puede ser independiente y hacer lo que usted quiera. Usted puede tener un ministerio, una iglesia, un concilio independiente, pero usted tiene que estar sujeto a alguien que puede oír una palabra, que le puede traer una palabra de exhortación, de corrección, de instrucción a su vida. De igual manera, usted debe estar sujeto a sus líderes, a su pastor, a su iglesia, para ser ordenado al ministerio. Y ellos verán las evidencias de su llamado. Entonces serás ordenado, consagrado por concilio, denominación, organización o corporación a tiempo completo. Ellos es que saben de su testimonio. En varios versículos del Nuevo Testamento vemos que todos los ayudantes de Pablo estaban sujetos también a sus iglesias locales. Presta atención. De Timoteo se dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hechos 16, versículo 2. De manera directa o indirecta a Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Jesús llamado justo, Epafras, Lucas y demás, se les menciona y vincula a la iglesia en Colosas, debido a que presentaban sus servicios a la misma. Usted puede encontrar esto en Colosenses 4:7, versículo 9:12, 14, versículo 17. De igual manera se afirma en Hechos capítulo 20 y versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y el hermano segundo de Tesalónica, y Gayo de Derbe, y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Todos ellos estaban bajo sus iglesias locales. Todos los mencionados y muchos otros también eran miembros de sus iglesias. Tenían sus líderes, tenían sus pastores a nivel local. Así que estaban sujetos a las mismas, aunque actuaban en el ministerio junto con Pablo. Cuando la iglesia en Antioquía daba sus primeros pasos, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para que le ayudara a los creyentes allí a establecer y firmarse en Cristo. Hechos 11:22. La persona que dice que tiene llamada pastor, evangelista, presta atención, un misionero, maestro o cualquier ocupación ministerial, pero sin sujeción a nadie, no responde a nadie y no le rinde cuenta de sus actos a un superior en cuanto a lo espiritual, así que actúa por su cuenta y no rinde cuentas a un superintendente o supervisor, se comporta de manera individual y no se sujeta a su iglesia local ni a su pastor, en realidad no tiene llamado a ninguno al ministerio. De acuerdo a la norma bíblica, los parámetros, o sea, las pautas, los requisitos, las normas establecidas en el Nuevo Testamento respecto a la sujeción. Repito, esa es la orden, la forma.
de que la iglesia del Nuevo Testamento actúa dentro de los parámetros, de las pautas, requisitos y las normas, esa gente que se ha llamado sola están fuera de orden contra la iglesia del Nuevo Testamento y su liderazgo en relación a la sujeción. Y las redes sociales están llenas de este tipo de gente que no son ministros, no son pastores, no son evangelistas, no son misioneros y están predicando a los demás cuando ellos mismos no están sujetos a alguna autoridad espiritual. Lo cierto es que esa persona se ha llamado sola y no tiene base alguna en las escrituras para ministrar a otras personas. Lo que es peor, no tiene carta de recomendación de algún concilio, denominación, organización, corporación o en alguna junta directiva de un ministerio serio y respetuoso, como es establecido y como es debido. De modo que no responde a las autoridades civiles, mucho menos está bajo la autoridad divina y humana de los líderes espirituales. Muchos no están bajo el gobierno, ni se han registrado bajo el gobierno, cuando Romanos 13:1 dice, sujétase toda persona a las autoridades superiores. Entonces la Biblia dice bien claro, Dios estableció las autoridades civiles y Dios estableció las autoridades espirituales. Cuando alguien casa va delante de un juez, officer of the peace, y él tiene autoridad. Cuando alguien se casa también va delante de un pastor, de un ministro, y él tiene la autoridad del Estado, del gobierno, de firmar lo que es el certificado de matrimonio, porque tiene autoridad que ha sido investida en él por el Estado, por el gobierno y por Dios, por supuesto, primero. Entonces, todo bajo orden. Dios es un Dios de orden y Dios no pasa por arriba de nadie cuando Él mismo lo ha establecido. A quienes dice, yo solo respondo ante Dios. Eso es arrogante, rebelde y soberbio, como muchos predicadores de hoy en las redes sociales, que no tienen a nadie que responder. Eso no existe y no es bíblico. Hasta Jesús estuvo sujeto al Padre. Basta leer los evangelios, principalmente el evangelio de Juan. El llamado al servicio cristiano, al ministerio a tiempo completo, viene del Espíritu Santo, es obvio. Sin embargo, debe existir alguna forma de sujeción del candidato a su iglesia local y de confirmación de este su llamado, pues su iglesia lo conoce más que nada debido a que forma parte de su membresía. El pastor local y el liderazgo local lo conocen y están en posición de percatarse o no del llamado de esta persona. Al final le podrán dar su bendición, aprobación o también su rechazo y desaprobación por falta de testimonio en su iglesia o en la comunidad. Un aspecto necesario de ese llamado es entender cuál es la voluntad de Dios y ser susceptible a la guía del Espíritu Santo. Entonces, eso está llamado al ministerio, tiene que estar sujeto a alguien si tiene un llamado a tiempo completo. Eso está llamado con su trabajo, un llamado secular, tiene su trabajo para poder testificar de Cristo. Muchos lo hacen en países musulmanes, donde no se puede evangelizar públicamente, pero usan sus trabajos para hablar a alguien más del Señor Jesucristo. Entonces, tiene usted llamado. Recuerde que las misiones tienen sus dos llamados, el espiritual y el secular, y ninguno del otro es más importante que el otro. Los dos son muy importantes. Vamos a orar. Después de orar, por favor, vea estos 5 minutos de este video que habla de nuestros misioneros, de nuestro Instituto Bíblico en la India y de esos hombres y mujeres que están en las misiones mundiales, en las trincheras, predicando el Evangelio en países budistas, países hinduistas, países musulmanes, países socialistas, comunistas y pagando un precio tremendo. Muchas gracias por los sembradores que mes tras mes nos ayudan a sostener esos hombres y mujeres de Dios. Mire después esos 5 minutos de este video. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender esos dos llamados. El secular, teniendo un trabajo, mismo así testificando de ti, a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo, de estudio, en nuestra Jerusalén. Y aquellos que son llamados también, Señor, Judea, Samaria, a nivel nacional, y los que son llamados también a tiempo completo alrededor del mundo, incluyendo a su nación. Padre, en el nombre de Jesús,
Te pedimos, Señor, que tú llames a obreros, hombres y mujeres, a predicar tu palabra y que podamos entender esos dos llamados y estar sujetos, Señor, a los líderes de nuestra iglesia, de nuestro concilio, de nuestra denominación y hacer todo en orden. Tanto el llamado secular, estar sujeto a su pastor, su iglesia, como el llamado también a tiempo completo, estar sujeto a su iglesia, su pastor, a los líderes locales. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a hacer luz a los demás y ser sal de la tierra y a predicar tu palabra a aquellos que necesitan oír tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos uses para tu honra y para tu gloria en cualquier lugar que estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por su amor, gracias por su tiempo, por su paciencia en oír la palabra de Dios. Ore por nosotros, estaremos orando por ustedes. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su
de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.